Bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios en este día. En esta ocasión vamos a recordar lo que el Señor Jesús dijo en la cruz. Estas 7 palabras que el Señor dijo antes de morir. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartirlas. Y cuando usted esté recibiendo este video, estaremos recordando ese día donde el Señor Jesús compartió estas 7 palabras. Las 7 palabras más poderosas sobre la tierra, 7 palabras del Señor Jesús que sacudieron el cielo y la tierra. Tan importantes fueron, tan importantes han sido y serán estas 7 palabras que sacudieron el cielo, la tierra y los corazones de muchos creyentes y no creyentes. Hasta el día de hoy sigue siendo motivo de predicación, sigue siendo un motivo de debate, podríamos decirlo tal vez de discusión, pero también es un motivo de reunión. 7 palabras combinadas con el amor, el sentimiento de Dios hacia nosotros, con la redención, que es la liberación, salvación, recuperación, con remisión, que es perdón, absolución, indulto, indulgencia, y la gracia. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Estas 7 palabras combinadas con todas estas palabras que acabo de decir, nos enseñan el gran amor de Dios hacia nosotros, al dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio en la cruz y sufrimiento de Jesús provocaron unas expresiones en la cruz del Calvario que hasta hoy el día son recordadas. En el tiempo de Jesús, déjeme decirle, amado hermano, que la crucifixión era una muerte muy cruel, una muerte dolorosa, un castigo guardado para los peores criminales y terroristas, para todas aquellas personas que no merecían el perdón. Este era el castigo destinado para cada una de estas personas. Las palabras que salían de la boca de las personas que eran crucificadas eran por lo general gritos de dolor, gritos de maldición. Pero en esta ocasión no fue así con Jesús. Aún en medio de su gran dolor, aún en medio de su gran padecimiento, de la humillación y de los insoportables abusos que sufrió, Él emitió palabras de amor y palabras de perdón. Ahí en la cruz del Calvario, donde su sangre estaba siendo derramada, donde una corona de espinas estaba haciendo ensangrentar su frente. Su cuerpo había sido lastimado y latigado. Una flagelación romana consta de 39 latigazos. 39 latigazos sobre el cuerpo del maestro. Eso sin contar los golpes que él recibió. Veamos las últimas 7 palabras o frases dichas por Jesús allí en la cruz. Y estas quedarán registrados en los 4 evangelios por testigos presenciales del momento de la crucifixión. El orden en el que aparecen generalmente aceptado aparentemente es un orden cronológico en el que Jesús las dijo. 7 palabras poderosas, 7 palabras combinadas donde el amor de Dios y la gracia de Dios predominan.
La primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La segunda palabra dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Número 3, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26 al 27. Palabra número 4, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Número 5, tengo sed. Juan 19:28. Número 6, consumado es. Juan 19:30. Y la última es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Explicación de estas 7 palabras que el Señor dijo en la cruz. Él está haciendo una petición, una exclamación al Padre. Aún, hermano, en su condición, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús, hermano, proclamó a Dios. Él hablaba a Dios Padre diciendo, perdónalos, implorando perdón por aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que lo habían acusado, aún en medio de su terrible sufrimiento que estaba padeciendo. Él entendía, hermano, que esas personas se comportaban así porque eran ovejas sin pastor, personas necesitadas de un encuentro real con Dios y de un encuentro con el perdón de Dios. Por otra parte, el amor de Dios a través de Jesús, queriendo justificar las acciones de sus verdugos. Jesús también mostró hasta el final de su vida terrenal que sus enseñanzas eran mucho más que palabras huecas, porque el Señor Jesús vivió, enseñó y vivió lo que predicó. Hasta el mismo momento final de su vida humana, el momento donde dejó de respirar el aire que hoy usted y yo seguimos respirando. Hasta ese momento, hermano, Él estaba orando por sus enemigos y por sus perseguidores. En su momento de mayor angustia y dolor, ahí en la cruz del Calvario, una palabra que estremeció el cielo por el perdón y el amor del Padre, acompañado de gracia, un regalo inmerecido que hoy nosotros podemos tener. Por una palabra exclamada en la cruz, la gracia se extendió hasta nosotros y hoy somos partícipes de esa gracia y de ese perdón. Él hizo una promesa, el Señor Jesús hizo una promesa a uno de los hombres que estaba a su lado. Uno de los ladrones recibió una promesa cuando escuchó las palabras de Jesús, diciéndole, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado, hermano, junto a 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos insultó a Jesús hasta el final. Sin embargo, en un momento dado, hermano, el otro reprendió al primero y le preguntó si no tenía temor a Dios. Al parecer, ese segundo criminal se dio cuenta de que había algo diferente en Jesús. Ese hombre se dio cuenta del que el hombre que estaba a su lado no era un hombre común y corriente. Era un hombre en el cual él podía tener una esperanza. Era un hombre
del cual esta persona estaba segura que era inocente. Este hombre dijo que él era culpable, pero que Jesús no tenía ninguna culpa. Y ese segundo criminal le hizo una petición a Jesús, diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esa petición él reconoció el señorío de Jesús y mostró su fe, aún mirándole que estaba en la misma condición de muerte que él. Jesús le contestó que ese mismo día iban a estar juntos en el paraíso. O sea, le aseguró su perdón y sobre todo le aseguró la vida eterna. Y eso es algo que solamente Jesús podía hacer, porque Jesús era Dios. Y hoy nos asegura una vida eterna a nosotros también. Una vida eterna para morar con Él. Estas palabras conmocionaron al ladrón, que al escucharlas casi podría asegurar que este hombre tal vez estaba doliendo porque también estaba siendo castigado, pero tal vez una sonrisa pudo venir a su rostro y pudo morir contento con una esperanza, pues la promesa era directa para él. Y es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, por su amor y por su gracia, que nosotros también recibimos salvación y recibimos vida eterna. Jesús, hermano, era un hombre que siempre tenía cuidado de todo. A él no se le olvidaba nada. Y también vigiló el bienestar de su madre. Cuando Jesús vio a su madre a su lado del discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Juan capítulo 19, verso 26 al 27. Una expresión que hizo temblar el corazón de María y del discípulo Juan. Fue un gesto de ternura, un gesto de misericordia que no tenía necesidad de justificarse ante el amor por su madre. Jesús, hermano, se aseguró que su madre María no quedara desamparada y que tal vez tuviera todo lo necesario. La Biblia ya no describe más acerca de esto, pero al encargársela a Juan, Jesús se preocupó porque María tuviera lo necesario aún después de que él se fuera físicamente. Le encargó a Juan cuidar de María. Juan era uno de los discípulos más cercanos de Jesús y estaba presente en el momento de la crucifixión. Con ese gesto Jesús mostró el amor que sentía por su mamá y la confianza que Juan le daba a Jesús para cuidar de ella. Hasta el último momento Jesús cumplió el mandamiento de honrar a su madre, honró a su mamá. Sabía, hermano, que Juan iba a cuidar de esta mujer, que en algún momento, hermano, sufrió, padeció, también luchó, porque el ministerio de Jesús y el trabajo que el Señor estaba haciendo se cumpliera en su totalidad. Jesús hizo una exclamación. Dice la palabra de Dios que era como la hora novena. En el horario nuestro, la hora novena son las 3 de la tarde. Jesús gritó con gran fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una pregunta que Jesús lanzaba a voz abierta
Aquí Jesús, hermanos, citó las Escrituras, específicamente el Salmos 22:1, donde el salmista hace esta expresión, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por lo general, hermano, Jesús llamaba a Dios Padre, pero en ese momento de angustia clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usando esa cita de las Escrituras para expresar lo que sentía. Ese Salmos, hermano, que el Señor citó, Salmos 22:1, era una expresión donde él se sentía desamparado, abandonado por el sufrimiento que él estaba padeciendo. Una profecía que se estaba cumpliendo de Isaías 53, se estaba cumpliendo en la vida de Jesús. Profetizaba en el momento en el que Jesús llevaría sobre sí mismo los pecados de todo el mundo, experimentando en ese momento el Señor, cuando hace esa exclamación de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba, hermano, experimentando la separación del Padre como consecuencia del pecado, como consecuencia del pecado de todos aquellos que hasta el día de hoy le hemos recibido y le hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tal vez nosotros todavía no estábamos. Muchos de nosotros no existíamos, pero el Señor sabía que esa sangre derramada en la cruz y esa carga de pecado que Él estaba llevando también era por causa de nosotros. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él cargó con nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Durante esa separación momentánea del Padre, algo que no es fácil entender con nuestra mente humana, Jesús exclamó esas palabras, clara expresión de angustia, una confesión dura que sacudió los cielos y la tierra, la más dura del Evangelio, que nunca entenderemos ni experimentaremos como Él lo hizo. Y para que no haya duda, la testimonian dos evangelistas. Habla al Padre lanzando al infinito un grito incomprensible de un corazón desgarrado. Tal vez no podemos medir el infinito, pero sabemos que un abandono que él estaba sintiendo en ese momento parecía no terminar. Le sacude el alma al Maestro y a muchos de los que estaban ahí. ¿Cómo es posible? No nos podríamos explicar que aquel grito de perdón, de aquel grito de donde el Señor se sentía abandonado, era mayor que el equilibrio del mismo universo. Llegó el momento donde el Señor Jesús se le secaron los labios, tenía tiempo desde la madrugada sin tomar una gota de agua. Después de esto, como Jesús sabía que ya había terminado, y para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Juan capítulo 19, verso 28. Según en el libro de Marcos, en el capítulo 15, justo antes de la crucifixión, a Jesús le habían ofrecido de beber vino con mirra, una mezcla que se utilizaba para adormecer un poco a los castigados y mitigar un poco su dolor. Pero Jesús se negó a tomar esa bebida y ya llevaba varias horas sobre la cruz. Jesús había perdido bastantes fluidos del cuerpo, hermano, debido a los latigazos, las torturas, la crucifixión. Luego de estar varias horas expuesto al sol, muchos dicen que es normal que sintiera sed. A mi parecer, el Señor Jesús, hermano, estaba prácticamente deshidratado.
Esta expresión sobre su sed física precedió la próxima frase dicha por el Señor Jesús desde la cruz. Después de esto, como Jesús sabía que todo había terminado y para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí, hermano, una vasija llena de vinagre, y así que empaparon una esponja con ese vinagre, la pusieron en una caña y lo acercaron a la boca del maestro. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Su labor, su trabajo se había cumplido. La tarea a la que él había venido estaba terminada. La sed que él padecía era de una respuesta a su gran obra aquí en la tierra. La sed del maestro, hermano, es por una respuesta de usted, por una respuesta mía a todo lo que él ha hecho por nosotros. Él también anunció el fin de su trabajo que había venido a hacer. Cuando Jesús, hermano, recibió el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Con esta frase, consumado es, o todo se ha cumplido. Según la Nueva Versión Internacional, Jesús anunció a todos que había finalizado la labor para la cual había venido a la tierra. Se puede decir que fue un grito de triunfo, un grito donde todo había terminado. Su sacrificio en la cruz nos dio acceso a la salvación y a la vida eterna. Aparte de todos los milagros poderosos que realizó durante su vida terrenal, Jesús acababa de hacer el milagro más grande y seguirá siendo el milagro más grande, el regalo más grande para cada uno de nosotros, porque el pago por nuestra redención estaba cumplido. El Señor Jesús entregó el Espíritu al Padre. Dice en su palabra: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Lucas 23:46. Amados hermanos, durante todo su tiempo en la tierra, desde su nacimiento, hermano, o desde su niñez, aunque la palabra del Señor solo nos muestra a Jesús, hermano, hasta una corta edad, nos damos cuenta, hermano, que Jesús siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando iban sus padres, que habían ido al templo, hermano, iban de regreso a su casa, y al percatarse que Jesús no estaba, volvieron al templo y encontraron a Jesús hablándole a los maestros de la ley. La expresión del Señor Jesús, aún siendo niño, dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús, hermano, siempre su voluntad fue hacer lo que Dios pedía, lo que Dios ordenaba. Él hacía la voluntad de Dios Padre, aún él siendo Dios. Se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios Padre por amor a nosotros. Se sometió a esa voluntad. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento, hermano, va de la mano con el perdón. Y solamente, hermano, nuestros pecados pueden ser perdonados a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario.
Jesús vino a cumplir una misión específica encomendada por el Padre y sin faltar a ninguna de las ordenanzas de Dios, sin faltar a ninguno de los procedimientos indicados para el Maestro, Él las cumplió hasta el final. Él cumplió hasta el final, hasta llegar a la cruz, donde en ese momento, hermano, su corazón dejó de latir, sus pulmones dejaron de respirar, sus ojos dejaron de ver y su cuerpo de sentir. No obstante, un soldado romano, hermano, insertó una lanza en el costado de Jesús para ver si en realidad estaba muerto. Después de haber pasado por todo ese sufrimiento, por todo ese dolor, todavía les existía una duda de que él pudiera estar vivo. Por todo lo que allí había pasado, hermano, ningún hombre natural pudiese haber soportado todo eso. Así que, hermanos, Jesús cumplió. Y ahora, hermano, cuando Él deja de respirar y expira, entregó su espíritu al Señor y ahora ya podía regresar al Padre. Con esta frase, Él entregó su espíritu y exhaló su último suspiro. Amados hermanos, el amor de Dios, la combinación de esas 7 palabras en la cruz del Calvario con el amor de Dios por nosotros, por la redención, que significa liberación, salvación y recuperación de lo que estaba perdido, remisión, perdón, absolución, indulgencia y gracia, el regalo más grande, un regalo inmerecido para todos aquellos pecadores que merecían ser maldecidos. Y por esa gracia, hermano, el amor de Dios se extiende hacia nosotros y es donde Dios nos escoge para bendecirnos. Estas fueron las 7 palabras de Jesús en la cruz, hermano, dignas de recordar, dignas de que las tengamos siempre presentes, que hubo un sacrificio por nosotros, hubo un sacrificio en la cruz. 7 palabras combinadas, hermano, para estremecer el cielo y la tierra, y hoy sigue estremeciendo nuestros corazones, sigue sacudiendo la vida de muchos. 7 palabras que no pasarán de moda, 7 palabras que podemos escucharlas y puede seguir, hermano, contristando nuestro corazón y y para que nosotros nos demos cuenta y nos hacen ver, hermano, que nosotros recibimos este regalo por parte de Dios y que por medio de estas 7 palabras tenemos perdón por todo lo que hicimos, por todo lo que hemos hecho y tal vez por muchas cosas que tal vez podamos hacer todavía. Pero Dios es bueno y su misericordia es grande. Amados hermanos, 7 palabras poderosas que Jesús dijo en la cruz. Damos gracias a Dios por cada una de ellas. Damos gracias a Dios por el sacrificio en la cruz del Calvario. Y quiero hacer una oración en esta hora, dándole gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Un castigo horrendo, un castigo, hermano, hecho para malhechores, para gente que no tenía perdón. Sin embargo, Jesús se ofreció por nosotros, mi Dios, y tú así solo permitiste. Damos gracias a ti y damos gracias a Jesús por ese sacrificio en la cruz.
Damos gracias al Espíritu Santo porque Él es quien nos guía a través de su palabra el día de hoy. Que las palabras de Jesús nos conmueven por medio del Espíritu Santo, conmueven nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias por ese sacrificio. No nos queda más, Señor, que agradecerte y tratar de nosotros y esforzarnos por tener una vida digna de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que puede escuchar este video. Bendícelos grandemente y que tu bendición siga palpable en la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hicimos una pauta a los videos que estábamos haciendo para que pudiéramos recordar las 7 palabras de Jesús en la cruz. Damos gracias a Dios por ello y nos vemos en un siguiente video. Que Dios me los bendiga.